Le estaba contando a mi casero sobre la dulce viejita de al lado cuando me interrumpió y dijo: ¿Cuál señora? Ese departamento ha estado vacío por años. Está equivocado, le dije, explicándole cómo me había dado azúcar hacía solo 5 minutos. Incluso regresé a mi departamento y tomé el recipiente de azúcar morena para mostrárselo. Mi casero se rió y me dio una palmada en el brazo. No sabía que eras tan chistoso, Juan. Sonrió y explicó: dejé de rentar ese departamento hace años por problemas estructurales. Es muy peligroso dejar que alguien viva ahí ahora. Pero si llegas a ver a alguien, quizás sea mejor que corras. Me guiñó un ojo como si supiera algo. Luego me dejó allí con una bolsa de azúcar en las manos. Al día siguiente, encontré un mensaje pegado en mi puerta. Decía: ¿podrías regresarme mi azúcar? Fue entonces cuando supe que lo que fuera que estuviera en ese departamento no debía ser encontrado. Y mi casero lo quería así. Empecé a preguntar a otros inquilinos sobre la viejita en el departamento. Pero todos y cada uno dieron la misma respuesta evasiva. No sé, no me importa. Pero un tipo me llevó a un lado en la escalera de emergencia y susurró: déjalo así. No necesitas saber qué pasó ahí adentro. Miró a izquierda y derecha, revisando si había alguien más, antes de salir corriendo. Honestamente, esa advertencia fue suficiente para hacerme querer dejarlo por la paz. Sabía que no debía meterme en camisa de 11 varas. Pero esa misma noche, alrededor de las 11 p.m., mi familia entera se despertó por un fuerte sonido de estática de televisión que empezó a retumbar a través de las paredes desde el departamento vecino. Mi esposa se cubrió los oídos con almohadas. Corrí al cuarto que se suponía estaba desocupado y golpeé la puerta. Pero no hubo respuesta. Pegué mi oído a la puerta y estaba seguro de que el sonido venía de este cuarto. Volví a golpear. «¡Ya voy!», gritó el casero, completamente sin aliento por subir corriendo los 3 pisos hasta el departamento. «Me dijiste que nadie vivía aquí», le grité por encima del fuerte ruido de estática. «Es solo una tele vieja que siempre olvido tirar». «No hay de qué preocuparse», gritó de vuelta, batallando con las llaves. «Pero las teles no se encienden solas». ¿Qué había realmente ahí adentro? Abrió la puerta y entró. Pero antes de que pudiera seguirlo, se paró en el umbral y me detuvo. «Daños estructurales, ¿recuerdas? Yo me encargo». «Vuelve a la cama, Juan», dijo en ese mismo tono condescendiente. Intenté discutir, diciendo que podría necesitar ayuda, pero su rostro se tensó. «Oí de otros inquilinos que has andado de meticón. Llevas aquí solo un par de meses. Así que te la paso con una advertencia. Haz preguntas y te desalojo». Luego cerró la puerta de golpe y le puso seguro. Lo que fuera que estuviera allí, quería protegerlo tanto que me desalojaría ilegalmente para evitar que lo descubriera. La tele se apagó momentos después. Y por el resto de la semana todo estuvo en silencio, hasta ayer por la mañana. Justo cuando salía para el trabajo, la vi. La viejita caminaba arrastrando los pies por el pasillo, a solo 1 metro de mí. La había visto cientos de veces, pero esta vez tenía moretones oscuros que le corrían por ambos brazos, y una gran cortada en la cara que parecía fresca y todavía sangraba. Estaba completamente empapada de pies a cabeza, como si acabara de salir de una tina con ropa y todo. «Señora, creo que está herida», dije, soltando mi portafolio al suelo. «Vamos a llevarla al hospital». Me acerqué lentamente, sacando mi teléfono para llamar al 911. Pero justo antes de que pudiera alcanzarla, corrió, descalza, directo al departamento vacío. But this time when I followed, it was unlocked. El departamento estaba oscuro, pero definitivamente no estaba deteriorado ni con problemas estructurales como había dicho el casero. De hecho, estaba bien cuidado. Ni una mota de polvo en ningún lado. Pero algo en el lugar me puso la piel de gallina. Caminé por el pasillo hasta que vi a la viejita en la cocina, tarareando para sí misma mientras guardaba el mandado como si nada hubiera pasado. Esta vez sonrió cuando me vio. «Oh, hola. ¿Vienes por más azúcar?», preguntó dulcemente. «De hecho, estoy aquí para llevarla al hospital», le dije. Ella jadeó. «Ay, qué amable de tu parte. Olvidé mi cita. Solo lo avisó a mi esposo primero». Caminó hacia la sala y se paró frente al hombre que había estado viendo la tele en silencio. «Hola, cielito. Este hombre me va a llevar a mi cita con el doctor. Asegúrate de comerte la comida del refri, ¿sí?». Hizo una pausa, y de repente soltó una risita. «Sí. Regresaré antes de que oscurezca», dijo, como si le estuviera respondiendo a él, cuando él ni siquiera había dicho nada. De hecho, ni siquiera se había movido. «Señor», llamé, acercándome más. Fue entonces cuando lo vi. Piel grisácea, cuencas de los ojos vacías, el cuerpo descompuesto de su esposo. «Te dije que no fueras meticón», dijo fríamente una voz familiar detrás de mí. El casero se acercó a la anciana con una sonrisa y la llevó al baño. «Mamá, vamos a secarte». «Estás empapada otra vez», dijo gentilmente. «¿Estás dejando que tu mamá viva con un cadáver en la habitación?», pregunté, sintiéndome aún más asqueado al decirlo. «Pero, ¿qué puedo hacer? Tiene Alzheimer. No entiende que él se ha ido. Por favor, no llames a la policía, no le hace daño a nadie», suplicó. Justo cuando empezaba a sentir, la anciana de repente se abalanzó sobre mí y me susurró al oído. «Ayúdame. No le creas. Llama a la policía. A-H-O-R. Por favor». Me quedé allí congelado, me temblaban tanto las piernas que pensé que me caería. Las palabras susurradas por la viejita seguían repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Necesitaba salir de ese departamento ahora mismo, antes de que el casero regresara del baño y se diera cuenta de lo que su mamá acababa de decirme. Retrocedí lentamente hacia la puerta, tratando de no hacer ruido en el piso de madera. Me sudaban las manos mientras buscaba la perilla detrás de mí. El casero seguía hablándole suavemente a su madre en el baño y podía oír el agua corriendo.
Abrí la puerta tan silenciosamente como pude y salí al pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que juraría que todos en el edificio podían oírlo. Caminé rápido hacia mi propio departamento y batallé con mis llaves, por lo que pareció una eternidad antes de poder abrir la puerta. Mi esposa estaba en la cocina preparando café cuando entré. Me vio la cara y dejó su taza. ¿Qué pasó? Traes una cara. Como si hubieras visto un fantasma, dijo, acercándose a mí. Cerré la puerta con seguro detrás de mí y revisé por la mirilla para asegurarme de que el casero no me estuviera siguiendo. Mis manos no dejaban de temblar. Juan, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Preguntó de nuevo, agarrándome por los hombros. Le conté todo. Sobre seguir a la viejita al departamento, sobre el cuerpo sentado en la silla con la piel gris y las cuencas vacías, sobre el casero apareciendo y diciendo que era su mamá con Alzheimer, sobre cómo ella se abalanzó sobre mí, y susurró que tenía que llamar a la policía y no creerle. La cara de mi esposa se puso completamente blanca mientras yo hablaba. Me agarró el brazo con tanta fuerza que dolió. Tenemos que empacar e irnos esta noche, dijo, con la voz temblorosa. Esto va mucho más allá de cualquier cosa en la que debamos involucrarnos. Tenemos que irnos, negué con la cabeza. No podemos simplemente irnos. Esa mujer me suplicó ayuda. Literalmente me susurró al oído que llamara a la policía. Mi esposa soltó mi brazo y dio un paso atrás. El casero ya nos amenazó con desalojarnos, Juan. ¿Qué crees que harás si le echas a la policía? Discutimos de un lado a otro durante probablemente 10 minutos. Ella seguía diciendo que deberíamos mudarnos y olvidar todo el asunto. Yo seguía diciendo que no podíamos abandonar a alguien que nos pidió ayuda. Finalmente, se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Está bien, dijo en voz baja. Está bien, tenemos que hacer algo. Pero tienes que prometerme que serás inteligente. Nada de confrontarlo directamente. Nada de volver a ir solo. Prométemelo. Me senté a su lado y se lo prometí. Me hizo decirlo 3 veces antes de creerme. Luego tomó un cuaderno del cajón de la cocina y lo abrió en una página en blanco. Escribe todo, dijo, dándome una pluma. Cada detalle que puedas recordar. Horas, descripciones, todo. Pasamos la siguiente hora haciendo exactamente eso. Escribí cuando vi por primera vez a la anciana en el pasillo con moretones. Describí la distribución del departamento y lo limpio que estaba por dentro. Dibujé un mapa aproximado de dónde estaba sentado el cuerpo. Escribí sobre las amenazas del casero y lo que dijo sobre el Alzheimer de su madre. Describí el susurro de la anciana palabra por palabra. Mi esposa añadió marcas de tiempo a todo, basándose en cuándo me había ido a trabajar y cuándo había regresado. Luego fui a la cocina y tomé el recipiente de azúcar que la anciana me había dado hacía semanas. También tomé la nota que había estado pegada a mi puerta pidiendo que le devolviera el azúcar. Puse ambos artículos en una bolsa de plástico y escribí sobre ella con un marcador. Evidencia, no tocar. Mi esposa me observó hacer esto y asintió. Bien pensado, dijo. A continuación abrí nuestro contrato de arrendamiento en mi laptop. Lo había escaneado cuando nos mudamos, así que tenía una copia digital guardada. Leí todo buscando cualquier cosa sobre los procedimientos de desalojo. Luego comencé a buscar en línea información sobre los derechos de los inquilinos. Me tomó unos 20 minutos leer diferentes sitios web, pero finalmente encontré lo que buscaba. La amenaza del casero de desalojarme por hacer preguntas era definitivamente ilegal. Se llama represalia, y hay leyes en contra en nuestro estado. Tomé capturas de pantalla de varios sitios web de ayuda legal que explicaban esto. Los guardé todos en una carpeta en mi escritorio llamada Situación Departamento. Mi esposa leyó sobre mi hombro y dijo que tal vez teníamos algo de protección si documentábamos todo correctamente. Miré mi teléfono sobre la mesita de centro. Mi dedo flotaba sobre la pantalla, listo para marcar al 911 ahora mismo para una revisión de bienestar de la anciana, pero mi esposa puso su mano sobre la mía. Sigue allí, dijo ella. Sabrá exactamente quién llamó, y no tenemos idea de lo que es capaz. Bajé el teléfono, ella tenía razón. El casero probablemente seguía en ese departamento con su madre. Si la policía aparecía ahora mismo, él sabría que fui yo quien los llamó, y después de sus amenazas de desalojo, no tenía idea de qué más podría hacer. La idea de esperar me revolvía el estómago, pero el peligro era real. Mi esposa sugirió que esperáramos hasta la mañana para contactar a servicios de protección al adulto mayor, como el DIF, cuando pudiéramos pensar con más claridad. Dijo que ellos manejan situaciones de personas mayores que podrían estar siendo lastimadas o viviendo en malas condiciones. Podríamos presentar un reporte y dejar que ellos investigaran. Parecía un acuerdo con el que podía vivir, aunque cada parte de mí quería hacer algo ahora mismo. Me hizo prometer de nuevo que no volvería a ir solo. Estuve de acuerdo, aunque cada instinto me gritaba que fuera a ver a esa mujer. Intentamos acostarnos alrededor de la medianoche, pero ninguno de los dos podía dormir. Solo me quedé allí mirando el techo, pensando en ese cuerpo en la silla y en el susurro desesperado de la anciana. Alrededor de las 2 a.m., oí agua corriendo por las tuberías en nuestra pared compartida. Luego oí pasos en el pasillo, afuera de nuestra puerta. Me levanté lo más silenciosamente que pude y miré por la mirilla. El casero estaba allí, guiando gentilmente a su madre por el pasillo hacia lo que supuse era un baño. Su camisón estaba empapado de nuevo, goteando agua sobre la alfombra. La forma en que la sostenía del brazo con tanto cuidado y le hablaba en voz baja era tan diferente de las amenazas que me había hecho. Me dio asco verlo ser tan tierno con ella mientras escondía algo tan horrible. Observé hasta que desaparecieron por la esquina y luego volví a la cama. Mi esposa preguntó qué había visto y se lo conté. No dijo nada. Solo se estiró y sostuvo mi mano en la oscuridad. Tan pronto como mi teléfono marcó las 8 a.m. me levanté y llamé a la línea directa del DIF. Una mujer respondió y me pidió que le explicara por qué llamaba.
Presenté un reporte anónimo sobre una mujer mayor con posible demencia viviendo en condiciones inseguras. La operadora me hizo un montón de preguntas detalladas sobre la situación de vida. Describí el departamento, las heridas de la anciana, lo confundida que parecía y cómo el casero la mantenía allí. No mencioné el cuerpo porque pensé que si les contaba sobre una persona muerta, podrían no creerme o pensar que estaba loco. Necesitaba que primero fueran a verla. La mujer al teléfono fue muy profesional al respecto. Me dio un número de caso y dijo que un trabajador social le daría seguimiento dentro de 48 horas. Anoté el número de caso en el cuaderno y sentí una pequeña esperanza de que alguien oficial finalmente se estaba involucrando. Cuando salí para el trabajo esa mañana, había un nuevo aviso pegado en el pasillo. Decía, reparaciones de emergencia en el pasillo en letras grandes y enumeraba los horarios en que el acceso al tercer piso estaría restringido. La letra era definitivamente la del casero. La había visto en otros avisos que había pegado antes. El momento parecía demasiado conveniente, como si estuviera tratando de controlar quién podía subir a este piso. Tomé una foto del aviso con mi teléfono y se la envié a mi esposa. Ella respondió con 3 emojis de cara enojada. Pasé por nuestro departamento durante mi hora de comida. Tomé mi teléfono y lo puse en el estante contra nuestra pared compartida con el departamento de la anciana. Inicié una aplicación de grabación de voz que podía funcionar durante horas. Si esa estática de TV volvía a sonar, o si oía algo preocupante a través de la pared, quería evidencia de audio con marcas de tiempo. Mi esposa pensó que estaba siendo paranoico cuando le conté mi plan, pero no trató de detenerme. A las 3 p.m., mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. El mensaje era corto y directo. Deja de ser meticón. Mis manos comenzaron a temblar mientras miraba la pantalla. Tomé una captura de pantalla de inmediato y se la reenvié a mi esposa sin escribir nada más. En segundos mi teléfono sonó. La voz de mi esposa estaba tensa y asustada cuando preguntó si deberíamos empacar y mudarnos esta noche. Dijo que esto se estaba volviendo peligroso y que tal vez deberíamos olvidar todo el asunto. Entendía su miedo, pero no podía quitarme la imagen de esa anciana susurrando por ayuda. Le dije a mi esposa que necesitaba pensarlo y que hablaríamos cuando llegara a casa. El resto de mi día de trabajo se prolongó eternamente. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, mi esposa me esperaba junto a la puerta con los brazos cruzados. Nos sentamos en la mesa de la cocina y abrí mi laptop. En lugar de echarme para atrás, abrí Amazon y busqué cámaras inalámbricas. Encontré una barata por unos 800 pesos, que tenía buenas reseñas y se conectaba a mi teléfono. Mi esposa inmediatamente comenzó a discutir que estaba empeorando las cosas. Dijo que el casero ya nos estaba amenazando y ahora yo quería instalar una cámara que definitivamente lo enojaría más. Señalé que él ya estaba enviando amenazas anónimas, así que bien podríamos tener evidencia de lo que realmente estaba sucediendo en ese pasillo. La cámara no era mucho dinero, pero eran 800 pesos que realmente no podíamos permitirnos con nuestro presupuesto ajustado. Mi esposa me miró durante mucho tiempo antes de finalmente asentir. Hice clic en el botón de ordenar y seleccioné la entrega al día siguiente. El correo de confirmación decía que llegaría mañana por la tarde. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Contesté con cuidado y una voz masculina profesional se presentó como Carlos Benítez, del DIF, Servicios de Protección al Adulto Mayor. Dijo que él era el trabajador social asignado al caso que había reportado. Su tono era preocupado y profesional mientras pedía la dirección exacta y el número de departamento. Le di todos los detalles que pude recordar sobre la condición de la anciana y la situación del departamento. Carlos hizo varias preguntas específicas sobre su estado mental y si había visto signos de abuso físico. Describí los moretones y la ropa empapada y lo confundida que parecía. Escuchó atentamente y tomó notas. Cuando terminé, me dijo que intentaría hacer una visita de bienestar dentro de los próximos 2 días hábiles. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí una pequeña oleada de esperanza. Alguien oficial finalmente se estaba involucrando. Alguien que realmente podría hacer algo para ayudarla. Le di las gracias a Carlos varias veces antes de colgar. La cámara llegó la tarde siguiente en una pequeña caja marrón. La abrí en la barra de la cocina y leí las instrucciones de configuración rápida. La instalación fue bastante simple. Solo necesitaba montarla sobre el marco de nuestra puerta y conectarla a nuestra red Wi-Fi. Tomé una pequeña escalera de nuestro closet y llevé todo al pasillo. La cámara era diminuta y negra, por lo que no sería demasiado obvia si alguien no la estuviera buscando. La posicioné con cuidado para que capturara a cualquiera que pasara por nuestra puerta o se acercara al departamento de la anciana. Mi teléfono vibró con una notificación una vez que la cámara se conectó con éxito. Podía ver una transmisión en vivo del pasillo vacío en mi pantalla. Esa noche, alrededor de las 7, llamaron bruscamente a nuestra puerta. Revisé primero la transmisión de la nueva cámara en mi teléfono. El casero estaba afuera con la mandíbula apretada y los brazos cruzados. Abrí la puerta lentamente. Inmediatamente señaló mi cámara sin saludar. Su voz era fría cuando me dijo que era una violación del contrato instalar equipo en áreas comunes sin permiso por escrito. Dijo que necesitaba quitarla de inmediato o enfrentar las consecuencias. Mantuve mi voz calmada y firme cuando respondí. Le dije que solo estaba documentando las reparaciones del pasillo que había anunciado. Para propósitos de mi propio seguro. Su ojo tembló ligeramente y su cara se puso roja. Abrió la boca como si quisiera decir más, pero luego simplemente se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Lo vi desaparecer por la escalera en la transmisión de mi cámara. Mi esposa había estado escuchando desde la cocina y se acercó con cara de preocupación. Le mostré la grabación de toda la interacción y apretó mi mano. Alrededor de las 11 de esa noche,
Ambos estábamos en la cama revisando nuestros teléfonos cuando el mío vibró con una alerta de movimiento de la cámara del pasillo. Abrí la aplicación y vi a la anciana caminando sola por el pasillo en camisón. Mi esposa se inclinó para ver la grabación conmigo. La anciana se movió lentamente hacia nuestra puerta, y la vimos agacharse con rigidez. Deslizó algo por debajo de nuestra puerta, y luego miró directamente a la cámara. Sus ojos parecían asustados y desesperados en la grabación granulada. Se apresuró a regresar a su departamento tan rápido como sus viejas piernas se lo permitieron. Me levanté de la cama y recogí la nota de debajo de nuestra puerta. La letra era el mismo garabato tembloroso de antes. ¿Puedo recuperar mi azúcar? Pero esta vez había algo nuevo. En letras diminutas en la esquina inferior, alguien había escrito, ayuda. Mi esposa también lo vio y su rostro palideció. Me senté en mi laptop y creé una nueva carpeta llamada Evidencia. Pasé la siguiente hora organizando todo lo que tenía. Subí la grabación de la cámara de la anciana entregando la nota. Escaneé ambas notas que me había dado y las guardé como archivos de imagen. Hice una copia de seguridad de todo en el almacenamiento en la nube y me envié copias por correo electrónico. Luego creé un documento detallado con una línea de tiempo con fechas, horas y descripciones de cada incidente desde que le pedí prestada esa azúcar por primera vez. Incluí la amenaza por mensaje de texto y capturas de pantalla de mis registros de llamadas. Mi esposa se sentó a mi lado en el sofá viéndome trabajar. Cuando finalmente terminé y cerré mi laptop, me dijo que estaba orgullosa de mí por no rendirme con esa mujer. Su apoyo lo significaba todo. A la mañana siguiente estaba tomando café cuando mi teléfono vibró con otra notificación. La cámara había detectado movimiento en el pasillo. Abrí la transmisión y vi a un hombre con ropa casual de negocios parado frente a la puerta de la anciana. Tocó firmemente varias veces. Ese debe ser Carlos Benítez. Observé cómo el casero apareció de repente desde la escalera y lo interceptó en el pasillo. A través de la cámara podía verlos hablar, pero no podía oír lo que decían. El casero gesticulaba y bloqueaba el camino hacia la puerta del departamento. Carlos parecía frustrado y seguía señalando la puerta, pero el casero no se movía. Su conversación continuó durante varios minutos. Finalmente, Carlos sacó su teléfono y escribió algo antes de bajar las escaleras. El casero se quedó allí mirando hasta que Carlos se fue, y luego desapareció de nuevo en su oficina. 2 horas después, oí un ruido en mi puerta. Revisé la cámara pero no vi a nadie. Cuando abrí la puerta, encontré un aviso formal en el suelo. Estaba impreso en papel con membrete oficial. El aviso citaba mi cámara del pasillo como equipo de vigilancia no autorizado, en violación de mi contrato de arrendamiento. Amenazaba con iniciar un proceso de desalojo si no quitaba la cámara en 24 horas. Mi esposa lo leyó sobre mi hombro y su rostro palideció, pero yo ya estaba abriendo mi laptop y buscando abogados de derechos de inquilinos en nuestra área. Encontré un número de línea directa de ayuda legal y llamé de inmediato. La recepcionista me conectó con alguien llamada Violeta Soto, que manejaba casos de discriminación y represalias en la vivienda. Cuando Violeta respondió, le expliqué toda la situación de una sola vez, sin parar. Le conté sobre la anciana y el cuerpo y las amenazas del casero y la cámara, y ahora el aviso de desalojo. Violeta escuchó sin interrumpir ni una vez. Cuando finalmente terminé de hablar, se quedó en silencio por un momento. Luego me dijo que esto era claramente una represalia ilegal, y que tomaría mi caso de forma gratuita si estaba dispuesto a luchar. El alivio me inundó. Violeta explicó que necesitaba documentar cada interacción con el casero de ahora en adelante. Dijo que nunca debía quitar mi cámara, sin importar lo que dijera el aviso. Me dijo que presentara una queja formal ante la autoridad de vivienda de la ciudad sobre la represalia. Me enviaría formularios de admisión para llenar y ella redactaría una respuesta a la amenaza de desalojo. Por primera vez en días, sentí que no estaba luchando solo. Alguien con conocimiento legal real estaba de mi lado. Alguien que entendía los derechos de los inquilinos y sabía cómo defenderse de los caseros que abusaban de su poder. Le di las gracias a Violeta repetidamente antes de colgar. Mi esposa me abrazó fuerte y dijo que tal vez las cosas realmente estarían bien. Esa noche no pude dormir. Mi esposa y yo yacíamos en la cama mirando el techo. Exactamente a las 11:47 p.m. La estática de la TV comenzó a sonar de nuevo a través de las paredes. Agarré mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz. Mis manos temblaban mientras presionaba grabar. La estática era tan fuerte que me dolían los oídos. Revisé la hora en mi teléfono y la escribí en mi aplicación de notas. 11:47 p.m. Exactamente. Luego llamé a la línea de policía no urgente. La operadora sonaba aburrida cuando respondió. Le expliqué sobre la queja de ruido y le di mi dirección y el número del departamento de al lado. Escribió algo y me dijo que estaba creando un reporte. Me dio un número de caso y lo escribí en mi mano con una pluma de la mesita de noche. 5 minutos después, la estática se cortó. El silencio se sintió casi peor que el ruido. Mi esposa se dio la vuelta y se subió la cobija hasta la barbilla. Ninguno de los dos dijo nada. A la 1 a.m. Nuestro departamento quedó completamente a oscuras. El reloj de la mesita de noche se apagó. El zumbido del refrigerador se detuvo. Pero cuando miré hacia el pasillo a través de la rendija debajo de nuestra puerta, pude ver luz. Mi esposa me agarró el brazo en la oscuridad. Sus dedos se clavaron en mi piel. Ambos sabíamos que esto no era un accidente. Este era el casero mostrándonos lo que podía hacer. La luz volvió después de 10 minutos. El reloj parpadeó y el refrigerador comenzó a zumbar de nuevo. La mano de mi esposa seguía en mi brazo. El mensaje era claro. Podía hacernos la vida difícil de maneras que serían casi imposibles de probar. A la mañana siguiente, mi esposa me sentó en la mesa de la cocina antes de que pudiera irme a trabajar. Se veía agotada.
ojeras oscuras bajo sus ojos. Me dijo que quería que empezáramos a buscar un nuevo departamento. Toda esta situación estaba afectando su sueño, estaba afectando su salud mental. No podía seguir viviendo así. Sentí que la culpa se retorcía en mi estómago. La estaba haciendo pasar por todo esto, pero también sentí este impulso de seguir adelante. No podíamos abandonar a esa anciana ahora. No después de que me suplicó ayuda. Discutimos durante más de una hora. Su voz se hizo más fuerte. La mía también. Finalmente, acordamos dejar la discusión para después. Esperaríamos hasta que el DIF terminara su investigación. Entonces decidiríamos qué hacer. Esa tarde bajé a la lavandería con una cesta de ropa. Un tipo con el que nunca había hablado antes estaba doblando sus cosas en la mesa. Me miró y luego desvió la mirada. Habló en voz baja sin hacer contacto visual. Mencionó que algo malo había pasado en ese departamento hacía años. Todos en el edificio aprendieron que era mejor no hacer preguntas. Antes de que pudiera decirle algo, agarró su cesta de la ropa y salió rápido. Sus palabras se quedaron conmigo. ¿Qué pasó hace años? Durante mi hora de comida, conduje hasta la oficina de registros de la ciudad en el centro. El edificio era viejo, con pisos de mármol. Un empleado en el mostrador de recepción me ayudó. Pedí ver cualquier violación del código de construcción o informes de inspección de nuestra dirección. Sacó los registros en su computadora de los últimos 5 años. Me imprimió todo. Revisé cada página cuidadosamente. No había absolutamente nada sobre daños estructurales. Nada sobre asbesto en el departamento de al lado. El casero había mentido sobre todo. Usé mi teléfono para fotografiar cada página de los informes de inspección limpios. Mis manos estaban firmes mientras sostenía el teléfono. Esta era una prueba real. Llevé esas fotos directamente a la oficina de cumplimiento de códigos del edificio, control de edificaciones, al final del pasillo. Presenté una queja formal solicitando una inspección inmediata. El empleado que me ayudó dijo que programarían algo dentro de una semana. Anoté el nombre y número de teléfono de Carlos Benítez para que pudieran coordinar con él. Mis manos se sentían firmes mientras llenaba todos los formularios. Por primera vez en días, sentí que realmente estaba haciendo algo real. Algo que importaba. Esa noche, mientras sacaba la basura, la vi de nuevo. La anciana estaba en el pasillo. Su cabello estaba empapado. Un nuevo moretón florecía de un color púrpura oscuro en su pómulo. Llevaba ropa diferente a la de antes, pero también estaba empapada. El agua goteaba sobre la alfombra. Estaba temblando por el aire frío del aire acondicionado. Saqué mi teléfono lentamente. Me paré en el umbral de mi puerta y le tomé varias fotos. Me dolía el pecho al verla así. Ella me notó, y sus ojos se abrieron de par en par. Se escabulló de regreso a su departamento rápidamente. La puerta se cerró detrás de ella. 2 días después, Carlos Benítez regresó. Esta vez trajo a 2 policías con él. Observé a través de la cámara de mi puerta cómo se acercaban a la oficina del casero. El casero salió y les bloqueó el paso hacia las escaleras. Carlos explicó que necesitaban acceso para una revisión de bienestar. La cara del casero se puso roja. Empezó a gritar de nuevo sobre el asbesto, sobre demandas y sobre acoso. Carlos mantuvo la calma y le dijo que el DIF ahora estaba tramitando una orden judicial para obtener acceso. Uno de los oficiales tenía su cámara corporal encendida. Filmó todo. El casero siguió gritando, pero los oficiales no reaccionaron. Solo se quedaron allí, documentando todo. Finalmente, Carlos y los oficiales se fueron. A la mañana siguiente, encontré un nuevo aviso pegado en cada piso. Advertía a los residentes sobre el acoso y los reportes falsos. La redacción era cuidadosa, pero todos sabían que se trataba de mí. Hablaba de inquilinos que crean problemas y hacen afirmaciones falsas. Varios vecinos no me miraron en el pasillo. Pasaron rápido con la mirada baja. Mi esposa llegó a casa del trabajo y vio uno de los avisos en el vestíbulo. Tuvimos otra conversación tensa en nuestro departamento. Me preguntó si realmente valía la pena ser odiado en nuestro propio edificio. No tuve una buena respuesta. Esa tarde conduje hasta la estación de policía. Pedí hablar con alguien sobre presentar un reporte formal. Me conectaron con el detective Héctor Cano. Era mayor, con cabello gris y ojos cansados. Me senté frente a él en su escritorio y le conté todo. El cuerpo descompuesto, la condición de la anciana, las amenazas del casero, el corte de energía, todo. Él escuchó y tomó notas. Parecía genuinamente preocupado cuando describía el cuerpo. Me dio su tarjeta de presentación y un número de caso. Me dijo que coordinarían con el DIF en la revisión de bienestar. También me dijo que llamara al 911 de inmediato si veía algún peligro inmediato para la anciana. Salí de la estación sintiéndome validado pero también ansioso. ¿Cuánto tiempo tardaría el sistema en ayudarla realmente? El detective Cano se reclinó en su silla y golpeó su pluma contra el escritorio. Me dijo que no volviera a entrar en ese departamento bajo ninguna circunstancia. Dijo que tenía que dejar que el sistema funcionara ahora que todo estaba reportado oficialmente. Sus palabras exactas fueron que si veía un peligro inmediato para la anciana, debía llamar al 911 de inmediato y dejar que los profesionales se encargaran. Asentí y tomé su tarjeta de presentación deslizándola en mi cartera. Al salir de la estación sentí esta extraña mezcla de alivio y preocupación. Alguien oficial finalmente me creía y estaba tomando medidas. Pero, ¿cuántos días o semanas necesitaría el sistema antes de que realmente la ayudaran? Conduje a casa repasando todo en mi cabeza. Mi esposa estaba despierta cuando regresé alrededor de la medianoche. Me abrazó fuerte y preguntó cómo había ido. Le dije que al detective parecía importarle y que coordinaría con el DIF. Apretó mi mano y dijo que estaba contenta de que lo hubiera reportado. Nos fuimos a la cama, pero ninguno de los dos durmió mucho. La tarde siguiente, estaba trabajando desde casa cuando oí que tocaban una puerta al final del pasillo.
Miré por la mirilla y vi a una mujer con una chaqueta de la ciudad parada afuera de la oficina del casero. Tenía una tabla con papeles y estaba tomando fotos del pasillo. La vi caminar hacia el departamento supuestamente vacío e inclinarse cerca de la puerta. Escribió algo y tomó más fotos. Luego sacó este aviso naranja brillante y lo pegó en la puerta de la oficina del casero. Esperé hasta que se fue antes de salir al pasillo a leerlo. El aviso decía que control de edificaciones requería acceso para inspeccionar el edificio dentro de 72 horas o enfrentaría multas diarias. Sentí el pecho más ligero al ver ese papeleo oficial. Alguien más estaba aplicando presión además de mí. Tomé una foto del aviso con mi teléfono y se la envié a mi esposa. Ella respondió con 3 signos de exclamación. Esa noche se sintió casi normal. Mi esposa preparó la cena y vimos la televisión juntos. Pero alrededor de las 10 en punto, oí un fuerte golpe sordo a través de nuestra pared compartida, luego otro, y luego lo que sonaba como un llanto o un gemido. Mi esposa me miró con los ojos muy abiertos. Agarré mi teléfono y marqué al 911. Le dije a la operadora que podía oír sonidos de angustia de una residente anciana al lado y le di la dirección y el número de departamento. La operadora dijo que los paramédicos estaban en camino. 8 minutos después, oí botas golpeando las escaleras. Abrí mi puerta y señalé a los paramédicos el departamento correcto. El casero vino corriendo de donde quiera que hubiera estado. Su cara se puso roja cuando vio a los paramédicos. Le dijeron que respondían a una emergencia médica y necesitaban acceso de inmediato. Intentó discutir, pero uno de los paramédicos dijo que podían involucrar a la policía si se negaba. Abrió la puerta y entraron. Mi esposa y yo nos quedamos en el umbral de nuestra puerta observando. Después de unos 15 minutos, los paramédicos salieron con la anciana entre ellos. Tenía una manta sobre los hombros y parecía confundida. Un paramédico le hablaba gentilmente, preguntándole si quería ir al hospital. Ella seguía negando con la cabeza. El otro paramédico escribía cosas en una tabla. Le tomaron la presión arterial y miraron algunos moretones en sus brazos. El casero se quedó allí retorciéndose las manos y diciendo que ella solo se confunde a veces. Los paramédicos le preguntaron de nuevo si quería ir al hospital, pero ella se negó. No pueden obligar a alguien a ir si está lo suficientemente alerta como para rechazar el tratamiento. Así que documentaron todo lo que vieron y le dijeron al casero que necesitaba ver a un médico pronto. Luego la dejaron allí parada con él. Él la guió de regreso al departamento y cerró la puerta. Me sentí enfermo al ver eso. El sistema había aparecido, pero aún no podía sacarla de esa situación. Mi esposa me hizo volver a nuestro departamento. Estuvo callada durante mucho tiempo. Luego abrió su laptop y comenzó a buscar información sobre el cuidado del Alzheimer y el abuso de personas mayores. Me senté a su lado leyendo sobre su hombro. Hizo clic en artículos sobre pacientes con demencia y cómo las familias luchan por cuidarlos. Alrededor de la medianoche, se volvió hacia mí y dijo algo que no esperaba. Dijo que tal vez el casero no era malvado. Solo estaba abrumado y tomando decisiones terribles. Pensó que si podíamos involucrar a un trabajador social que entendiera el cuidado de la demencia, tal vez habría una manera de ayudarlos a todos. Su compasión me sorprendió. Había estado tan enojado con el casero por esconder a su madre con un cadáver que no había pensado en que él estuviera asustado o no supiera qué hacer. La visión más gentil de mi esposa me hizo darme cuenta de que ella había estado procesando toda esta situación de manera diferente a mí. A la mañana siguiente salí temprano para un encargo del trabajo. Estaba caminando hacia mi auto en el estacionamiento cuando el casero apareció detrás de otro vehículo. Se acercó mucho a mi cara. Su aliento olía a café y tenía la mandíbula apretada. Dijo que si no dejaba de llamar a las autoridades, me desalojaría tan rápido que me daría vueltas la cabeza. Mantuve mi mano en el bolsillo sosteniendo mi teléfono. Había iniciado una aplicación de grabación de voz antes de bajar de mi auto porque tenía el presentimiento de que podría intentar algo. Mantuve la calma y solo repetí que estaba preocupado por el bienestar de su madre. Me llamó varios insultos. Dijo que estaba arruinando su vida por nada. Dijo que su madre estaba bien y que debía ocuparme de mis propios asuntos. Luego se fue furioso a su camioneta y salió arando del estacionamiento. Mis manos temblaban, pero detuve la grabación e inmediatamente le envié el archivo de audio a Violeta. Me llamó de vuelta en 5 minutos. Dijo que esta grabación era evidencia perfecta de represalia y acoso. Estaba presentando una queja de emergencia ante la autoridad de vivienda ese mismo día. Me dijo que también estaba solicitando una orden de restricción temporal para evitar que el casero me contactara. Me sentí protegido teniéndola de mi lado, pero también preocupado. Realmente habíamos pasado cualquier punto de arreglar esto en silencio ahora. Todo era oficial, legal y grabado. Más tarde esa tarde, bajé a revisar mi correo. Noté algo a lo que nunca había prestado atención. El área de buzones tenía etiquetas para cada departamento. El departamento supuestamente vacío de al lado todavía tenía una etiqueta con 2 nombres. Uno era el nombre de la anciana. El otro era un nombre de hombre que nunca había oído. Supuse que era su esposo muerto. La idea de que el correo aún pudiera ser entregado allí para una persona muerta me puso la piel de gallina. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos de las etiquetas del buzón sin tocar nada. Agregué las fotos a mi carpeta de evidencia con una nota sobre la fecha y la hora. Cada pequeño detalle podría importar más tarde. Mi teléfono sonó mientras todavía estaba en el vestíbulo. Era Carlos Benítez del DIF. Dijo que había estado coordinando con el detective Cano y Alicia Nieto, de Control de Edificaciones. Estaban planeando una visita conjunta mañana por la tarde con presencia policial para asegurarse de obtener acceso. El momento coincidía con el plazo de 72 horas del aviso de cumplimiento del código. Carlos dijo que no podían seguir dejando que el casero los bloqueara. Le di las gracias una y otra vez. Tal vez esta pesadilla finalmente se estaba acercando a algún tipo de resolución. Esa noche, mi esposa y yo estábamos preparando la cena cuando noté algo a través de la ventana del frente.
Me acerqué y miré hacia el pasillo. Había una pequeña cámara negra montada en la pared, directamente frente a la puerta de nuestro departamento. Apuntaba directamente a nuestra entrada. El casero había instalado su propia cámara para vigilarnos. Sentí que la ira crecía en mi pecho. La invasión de la privacidad era exasperante. Tomé fotos de la cámara y se las envié por mensaje de texto a Violeta. Respondió diciendo que lo documentara como más acoso y represalia. Mi esposa se acercó y vio lo que estaba mirando. Su rostro palideció. Dijo que ahora nos estaban vigilando en nuestra propia casa. El estrés se notaba en nuestras caras. Nos veíamos cansados y preocupados todo el tiempo. Al día siguiente en el trabajo, mi jefe me pidió que pasara a su oficina. Cerró la puerta y se sentó frente a mí. Dijo que mi rendimiento había estado bajando últimamente y que parecía distraído durante las reuniones. Me disculpé y prometí volver a concentrarme. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Quería decirle la verdadera razón por la que había estado agotado y ansioso, pero no pude. ¿Cómo explicas que estás peleando con tu casero por un cadáver y una anciana con demencia? Solo dije que había estado lidiando con algunas cosas personales, pero que se estaba resolviendo. Me dio una mirada que decía que no me creía del todo, pero que no iba a insistir. La advertencia me hizo darme cuenta de cuánto esta situación se estaba filtrando en cada parte de mi vida. Mi trabajo estaba sufriendo. Mi matrimonio estaba tenso. Mis vecinos me odiaban y todavía no sabía si esa anciana realmente obtendría ayuda antes de que algo peor le sucediera. Esa noche saqué mi teléfono y abrí un nuevo mensaje de texto para el detective Cano. Escribí cada detalle que podía recordar sobre el horario de la estática de la TV, generalmente alrededor de las 11 p.m., entre semana y los patrones de cuando había visto a la anciana en los pasillos, principalmente temprano en la mañana entre las 6 y las 7. Presioné enviar y esperé. Su respuesta llegó en 5 minutos. Solo un emoji de pulgar hacia arriba seguido de un breve mensaje diciendo que intentarían ir por la tarde, cuando el casero podría estar menos alerta. Aprecié ser tratado como alguien útil en lugar de solo otro vecino meticón. A la mañana siguiente me desperté para ir al baño y noté algo extraño en el techo, cerca de la pared que compartía con el departamento vacío. Manchas de agua marrón se extendían por la pintura blanca en patrones irregulares. Agarré mi teléfono y tomé varias fotos con marcas de tiempo. Luego medí las manchas con una cinta métrica para documentarlas. El casero estaba creando más problemas para sí mismo con lo que fuera que estuviera haciendo allí. Inmediatamente le envié las fotos por mensaje de texto a Alicia Nieto, con una nota sobre la aparición repentina. Respondió diciendo que esto respaldaba la urgencia de su inspección y que lo estaba agregando a la lista de violaciones. Sentí una pequeña oleada de esperanza de que todas estas piezas de evidencia se estuvieran acumulando contra él. Alrededor de las 9 a.m., oí voces en el pasillo y miré por la mirilla. Alicia estaba allí con una mujer mayor con un uniforme similar, ambas sosteniendo tablas con papeles y un rollo de papel rojo brillante. Primero tocaron en la puerta de la oficina del casero, pero no obtuvieron respuesta. Luego pegaron este enorme aviso rojo directamente en la puerta del departamento vacío, declarando que el edificio tenía 48 horas para proporcionar acceso o enfrentar órdenes de emergencia y multas diarias. La mujer supervisora hablaba lo suficientemente alto como para que pudiera oír a través de mi puerta sobre posibles cargos criminales por obstrucción si se seguía negando el acceso. Me moví a la ventana de mi sala y observé cómo el casero salía de su auto en el estacionamiento y se acercaba a leer el aviso. Sus hombros se hundieron y todo su cuerpo pareció desinflarse mientras leía el papel rojo. Tal vez finalmente se estaba dando cuenta de que no podía mantener esto oculto para siempre. Pero esa tarde, cuando llegué a casa de hacer mandados, había un nuevo aviso pegado en mi puerta. Era un aviso de entrada de 24 horas inapropiado, alegando que el casero necesitaba inspeccionar mi departamento por daños de agua. Mis manos temblaron mientras lo arrancaba y lo fotografiaba. Esto era una represalia obvia y ambos lo sabíamos. Inmediatamente le reenvié la foto a Violeta con un mensaje de texto enojado. Me llamó de vuelta en 10 minutos y dijo que estaba redactando una carta de cese y desistimiento ahora mismo, explicando que esto era una represalia transparente y que cualquier entrada sin causa justificada resultaría en acciones legales. El aviso desapareció de mi puerta menos de una hora después cuando volví a revisar. Al día siguiente, regresaba del área de correo cuando la vi en el pasillo. La anciana estaba parada cerca de su puerta con un camisón delgado y esta vez me miró directamente en lugar de pasar arrastrando los pies. Se detuvo y se abrazó a sí misma. Su voz salió pequeña y confundida cuando dijo que tenía tanto frío, que seguía mojándose pero no podía recordar por qué. Me dolió el pecho verla allí parada, temblando y perdida. Sin embargo, parecía reconocerme como alguien seguro. Y eso significaba algo. Me acerqué lentamente y le dije gentilmente que vendría gente a ayudarla muy pronto. Extendió la mano y palmeó la mía con sus dedos fríos antes de darse la vuelta y regresar arrastrando los pies a su departamento. Me quedé allí un minuto después de que se fue, sintiendo el peso de lo equivocada que estaba toda esta situación. Esa noche, alrededor de las 7 p.m., mi teléfono sonó con el número de Carlos Benítez. Sonaba lleno de energía cuando me dijo que habían asegurado una visita de protección de emergencia para mañana a las 4 p.m., con escolta policial y paramédicos en espera. Todo estaba finalmente coordinado entre el DIF, la policía y control de edificaciones. Me agradeció por mi persistencia y dijo que casos como este rara vez se resolvían sin que alguien estuviera dispuesto a seguir presionando a pesar de todo. Me sentí reivindicado al oír eso, pero también ansioso por lo que realmente encontrarían mañana y cómo reaccionaría el casero cuando forzaran la entrada. Mi esposa apretó mi hombro cuando le di la noticia. A las 11 p.m.,
Me estaba preparando para dormir cuando mi teléfono vibró con una alerta de movimiento de la cámara de mi puerta. Abrí la aplicación y vi imágenes en vivo del casero caminando rápidamente por el pasillo con su madre al lado. Ella llevaba ropa normal y él cargaba una pequeña maleta. Se movían rápido hacia la escalera como si trataran de irse sin ser vistos. Inmediatamente llamé al número de celular del detective Cano que me había dado. Respondió al segundo timbrazo y le expliqué lo que estaba viendo. Dijo que ya había unidades en el área preparándose para la visita de mañana y que los interceptarían. Observé desde la ventana de mi sala cómo una patrulla entraba al estacionamiento 10 minutos después con las luces apagadas. Los oficiales salieron y caminaron calmadamente hacia donde estaba estacionado el auto del casero. Pude ver al casero y a su madre parados junto a la cajuela, y los oficiales se acercaron a ellos con linternas. Hablaron durante varios minutos mientras yo observaba desde 3 pisos de altura. La anciana miraba a su alrededor confundida mientras el casero gesticulaba y señalaba. Un oficial estaba claramente en su radio pidiendo refuerzos. El otro oficial se quedó con ellos y parecía estar haciéndole preguntas directamente a la anciana. Ella no parecía poder responder claramente sobre a dónde iban. El casero seguía insistiendo algo sobre una cita médica, pero era medianoche y eso no tenía sentido. El oficial volvió a usar la radio y en cuestión de minutos comenzaron a llegar más autos. El sedán sin insignias del detective Cano entró, seguido por otro vehículo que reconocí como el de Carlos Benítez por el logo del DIF en la puerta. Alicia Nieto llegó en una camioneta de la ciudad. 2 patrullas más bloquearon las salidas del estacionamiento. Tomé la mano de mi esposa y ambos nos movimos a la ventana para observar. El detective Cano se acercó al casero y tuvieron una conversación intensa que no pude oír. Carlos hablaba gentilmente con la anciana, que parecía asustada y confundida por toda la gente y las luces. El casero seguía negando con la cabeza y señalando su auto como si tratara de explicar. Pero el detective Cano no se lo creía. Hizo un gesto hacia el edificio y todo el grupo comenzó a caminar de regreso adentro. Me moví hacia mi puerta y la abrí ligeramente para observar por el pasillo. El casero guió al grupo hasta la puerta del departamento vacío con la cabeza gacha. Sus manos temblaban mientras sacaba sus llaves. El detective Cano dijo algo sobre circunstancias apremiantes, basadas en el intento de huida y las fugas de agua que indicaban riesgos para la salud. El casero finalmente abrió la puerta y la empujó. El detective Cano y 2 oficiales entraron primero, sus linternas cortando la oscuridad. Carlos y Alicia esperaron en la puerta. Mi esposa vino y se paró a mi lado, agarrando mi mano con fuerza. Podíamos oír el parloteo de la radio y pasos adentro. El casero se quedó en el pasillo con un oficial a su lado, luciendo derrotado. Pasaron menos de 5 minutos antes de que los oficiales salieran caminando rápidamente. Uno inmediatamente usó su radio pidiendo al médico forense, CEMEFO, y a la unidad de servicios periciales. Otro oficial comenzó a desenrollar cinta amarilla de no pasar a través de la puerta. Todo el pasillo se convirtió en una escena asegurada en segundos. 2 paramédicos que habían estado esperando abajo subieron y guiaron gentilmente a la anciana hacia el elevador. Ella seguía preguntando por su esposo y a dónde la llevaban. El casero la vio irse con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces el detective Cano se acercó a él y le dijo algo que no pude oír. El oficial al lado del casero sacó las esposas y le dio la vuelta. Oí el clic de las esposas y observé cómo le leían sus derechos. La mano de mi esposa temblaba en la mía. El detective Cano miró por el pasillo y me vio parado en el umbral de mi puerta. Se acercó y me preguntó si podía ir a la estación ahora mismo para dar una declaración formal sobre todo lo que había presenciado. Asentí y le dije a mi esposa que volvería pronto. Me abrazó fuerte antes de que me fuera. Conduje a la estación de policía con las manos agarrando el volante con demasiada fuerza, repasando todo en mi cabeza para no olvidar ningún detalle. El estacionamiento estaba medio vacío a esta hora y entré para encontrar al detective Cano, esperándome en el vestíbulo. Me llevó a una pequeña sala de interrogatorios con una mesa y equipo de grabación ya listo. Me senté y él comenzó la grabación indicando la fecha, la hora y mi nombre para el registro. Y luego le conté todo desde el principio, comenzando con esa primera vez que pedí prestada azúcar a la anciana y cómo el casero afirmó que el departamento estaba vacío. Describí la estática de la TV por la noche, los mensajes de texto amenazantes, las grabaciones de la cámara de la puerta, cada detalle que podía recordar. El detective Cano hizo preguntas sobre fechas y horas específicas y saqué mi teléfono para revisar mi documentación. Asintió mientras le mostraba las fotos de los daños por agua, las capturas de pantalla de las amenazas del casero, la línea de tiempo que había creado con mi esposa. Le expliqué cómo la anciana había susurrado pidiendo ayuda, cómo había estado empapada y con moretones, cómo el cuerpo de su esposo estaba simplemente sentado allí, descomponiéndose en la sala. Mi voz se mantuvo firme, aunque mis manos temblaban debajo de la mesa. El detective Cano grabó todo sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas en un bloc legal amarillo. Después de unas 2 horas, imprimió mi declaración y me hizo leerla para asegurarse de que todo fuera exacto. Firmé varios documentos, cada uno sintiéndose más pesado que el anterior. El detective Cano me agradeció por mi evidencia detallada, y dijo que mi persistencia probablemente había salvado la vida de esa mujer. Me acompañó de regreso al vestíbulo y me estrechó la mano, diciéndome que llamara de inmediato si el casero intentaba contactarme. Conduje a casa alrededor de la medianoche, completamente agotado, pero sintiendo esta extraña mezcla de alivio y vacío. La anciana finalmente estaba lejos de ese departamento, finalmente recibiendo ayuda, y yo había hecho todo lo que pude. A la mañana siguiente, me desperté con mi esposa sacudiéndome el hombro y señalando por la ventana. 2 camionetas de noticias estaban estacionadas justo afuera de nuestro edificio con sus antenas parabólicas extendidas. Los reporteros estaban en la acera tratando de detener a los residentes mientras salían a trabajar. Vi a una mujer pasar corriendo junto a ellos con la mano levantada, bloqueando su rostro.
Mi esposa preguntó si deberíamos salir por la entrada trasera, pero le dije que no podíamos escondernos para siempre. Me vestí y salí a trabajar, manteniendo la cabeza baja mientras una reportera corría hacia mí con un micrófono. Me preguntó si vivía en el edificio y si sabía algo sobre el perturbador descubrimiento. Solo dije, sin comentarios, y seguí caminando hacia mi auto. Otro reportero trató de seguirme al estacionamiento, pero me subí a mi auto y cerré las puertas con seguro. Mi teléfono vibró con mensajes de texto de vecinos preguntando qué estaba pasando, pero no respondí a ninguno. Esa noche, mi esposa y yo nos sentamos en el sofá y pusimos las noticias locales. El presentador informó sobre un descubrimiento perturbador en un edificio de departamentos, mostrando imágenes de nuestro edificio con la dirección borrosa. Mencionaron a una anciana encontrada viviendo en condiciones inseguras y restos humanos descubiertos en el departamento. El informe decía que la policía había arrestado al dueño del edificio por múltiples cargos, pero no nombró a nadie específicamente. Mi esposa agarró mi mano mientras veíamos y me sentí agradecido de que no estuvieran usando nuestros nombres ni mostrando nuestras caras. Al día siguiente, llamé a Violeta y le pregunté sobre obtener una orden de restricción contra el casero. Dijo que era inteligente, aunque él estuviera actualmente bajo custodia, porque podría pagar la fianza y regresar. Nos reunimos en su oficina esa tarde y me ayudó a llenar todo el papeleo. Tuve que describir cada interacción amenazante, cada intento de intimidación, todo lo que había hecho para tratar de silenciarme. Violeta adjuntó copias de la grabación de audio de la confrontación en el estacionamiento y los mensajes de texto amenazantes. Explicó que, dada la investigación criminal activa y mi papel como testigo, el juez probablemente otorgaría una orden temporal de inmediato. Presentamos todo en el juzgado y esperamos aproximadamente una hora. El secretario gritó mi nombre y me entregó la orden firmada. El juez la había otorgado de inmediato, prohibiendo al casero contactarme o acercarse a menos de 150 metros de mí o de mi departamento. Violeta hizo copias y dijo que notificaría a la policía y a la fiscalía. Salí del juzgado sintiéndome más seguro de lo que me había sentido en semanas, sabiendo que tenía protección legal incluso si pagaba la fianza. 2 días después, un tipo de unos 40 años tocó a mi puerta y se presentó como Saúl Ríos, el administrador temporal de la propiedad. Parecía profesional y se disculpó, explicando que el dueño del edificio enfrentaba problemas legales y que lo habían traído para manejar las operaciones. Pegó avisos en el vestíbulo y en cada piso sobre reparaciones de emergencia en la plomería y los sistemas de ventilación del edificio. En cuestión de horas, los contratistas comenzaron a aparecer con equipo y herramientas. Instalaron escaleras en los pasillos y comenzaron a abrir paredes para revisar las tuberías. El ruido era constante de 8 a.m. a 5 p.m. todos los días, lo que hacía imposible concentrarse en el trabajo desde casa. Tuve que tomar llamadas desde mi auto en el estacionamiento solo para poder oír algo. Los inspectores de la ciudad pasaron revisando todo, tomando fotos y haciendo listas. Saúl pasó de nuevo para disculparse por la interrupción y dijo que el propietario anterior había descuidado mucho el mantenimiento. Parecía genuinamente preocupado por hacer las cosas bien, lo cual era un gran cambio respecto a las amenazas y mentiras del casero. Mi esposa dijo que era agradable tratar con alguien normal por una vez. Ese fin de semana, mi esposa pasó horas en su laptop buscando listados de departamentos. Me llamó y me mostró un lugar más pequeño en un vecindario diferente al otro lado de la ciudad. La renta era aproximadamente la misma, pero solo tenía una recámara en lugar de 2. Dijo que realmente necesitaba un nuevo comienzo en algún lugar sin estos recuerdos. En algún lugar donde pudiéramos sentirnos seguros de nuevo. Miré las fotos de las paredes beige lisas y la pequeña cocina y sentí esta tristeza de que nos estuvieran echando. Pero luego miré la cara cansada de mi esposa y me di cuenta de que no había dormido bien en semanas. Estuve de acuerdo en que tal vez mudarse era la elección correcta para ambos, aunque se sintiera como si la intimidación del casero hubiera funcionado parcialmente. No podíamos quedarnos en un lugar que nos recordara todo esto todos los días. Ella sonrió por primera vez en días y dijo que llamaría para programar una visita. Unos días después, mi teléfono sonó con un número que reconocí como el de Carlos Benítez del DIF. Respondí, y me dio una actualización sobre la anciana. Había sido estabilizada en el hospital, y los médicos le estaban haciendo pruebas para evaluar su salud general. Carlos dijo que estaba severamente desnutrida y deshidratada, con algunas heridas infectadas que necesitaban tratamiento. Estaba trabajando en los procedimientos de tutela de emergencia, ya que su hijo obviamente ya no podía cuidarla. Estaban investigando cuánto tiempo había estado viviendo en esas condiciones y construyendo una línea de tiempo de la negligencia. Carlos dijo que los cargos sospechados contra el casero ahora incluían negligencia de adultos mayores, no reportar una muerte y disposición indebida de restos humanos. El médico forense todavía estaba trabajando para determinar cuánto tiempo había estado fallecido el esposo. Le agradecí a Carlos por la actualización y le pedí que me avisara si había algo más que pudiera hacer para ayudar. Dijo que mi evidencia y testimonio habían sido cruciales y que debería estar orgulloso de no haberme rendido con ella. El detective Cano me llamó la semana siguiente con otra actualización. El casero había sido acusado formalmente de múltiples cargos, incluyendo abuso de ancianos, ocultamiento de cadáver e intimidación de testigos. Había pagado la fianza, pero le habían puesto un monitor en el tobillo y tenía una orden judicial que le prohibía entrar al edificio o contactar a cualquier residente. El detective Cano dijo que el fiscal de distrito se sentía confiado sobre el caso basándose en toda la evidencia física y mi documentación. Tenían el cuerpo, las fotos de las heridas de la anciana, las grabaciones de las amenazas, todo lo que necesitaban. El juicio probablemente no ocurriría hasta dentro de meses, pero querían que estuviera preparado para testificar.
Dije que estaba listo para hacer lo que fuera necesario. El detective Cano me agradeció de nuevo y dijo que casos como este rara vez se resolvían sin que alguien estuviera dispuesto a superar la intimidación. Una semana después de eso, llegó un sobre a mi correo con la dirección del bufete de abogados. Adentro había una carta de cese y desistimiento del abogado del casero, amenazando con demandarme por difamación si discutía el caso públicamente. La carta afirmaba que había hecho declaraciones falsas que dañaban la reputación y el negocio de su cliente. Mis manos temblaban mientras la leía, pero luego me enojé en lugar de asustarme. Escaneé la carta y se la envié por correo electrónico a Violeta de inmediato. Me llamó de vuelta en una hora, riéndose. Dijo que era un intento desesperado por silenciarme y que no tenía ninguna base legal. Las declaraciones veraces a las autoridades están completamente protegidas y los cargos criminales de su cliente son un asunto de registro público que cualquiera puede discutir. Redactó una respuesta explicando todo esto y se la envió al abogado del casero ese mismo día. Las amenazas legales vacías solo me enojaron más en lugar de asustarme porque ahora sabía que estaban dando manotazos de ahogado. El aislamiento social en el edificio empeoró durante las siguientes semanas. Otros inquilinos me veían en el pasillo y de repente recordaban que habían olvidado algo en su departamento, dándose la vuelta para evitarme. En la lavandería, la gente agarraba su ropa y se iba tan pronto como yo entraba. Una tarde estaba revisando mi correo y oí a dos inquilinos hablando cerca de las escaleras. Uno de ellos dijo algo sobre ese soplón del tercer piso que hizo incierta la situación de la renta de todos. El otro estuvo de acuerdo en que debería haberme ocupado de mis propios asuntos. Las palabras dolieron más de lo que esperaba, aunque sabía que había hecho lo correcto. Ahora entendía por qué ese inquilino en la escalera de emergencia me había advertido que lo dejara. Nadie quiere ser la persona que agita las aguas, incluso cuando alguien está sufriendo. Mi esposa me encontró sentado en el sofá esa noche, luciendo derrotado. Se sentó y tomó mi mano, recordándome que había ayudado a salvar la vida de una mujer. Dijo que hacer lo correcto a menudo es solitario, pero eso no lo convierte en algo incorrecto. Al día siguiente conduje de regreso a la estación de policía para entregar el recipiente de azúcar original y todas las notas escritas a mano como evidencia. El detective Cano me recibió en el vestíbulo y saqué los artículos de una bolsa de papel. Había fotografiado todo una última vez esa mañana, queriendo guardar algún registro aunque los originales tuvieran que irse. El recipiente de azúcar morena todavía tenía su letra temblorosa en la nota pegada. Las otras notas estaban arrugadas de tanto manejarlas. El detective Cano colocó cuidadosamente todo en bolsas de evidencia y las registró con números de caso. Dejar ir estos artículos se sintió extrañamente simbólico, como si finalmente estuviera transfiriendo la responsabilidad al sistema que debería haber protegido a esa mujer desde el principio. Había hecho mi parte documentando todo y negándome a quedarme callado. Ahora dependía de los tribunales y los servicios sociales asegurarse de que ella recibiera la atención que necesitaba. El detective Cano me estrechó la mano y dijo que estarían en contacto sobre el juicio. Caminé de regreso a mi auto sintiéndome más ligero de alguna manera, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante meses. La semana siguiente llamé al programa de ayuda al empleado de mi compañía y programé una cita de terapia, porque ya no dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese cuerpo gris descompuesto sentado frente al televisor. El consultorio del terapeuta estaba en un edificio médico en el centro y olía a productos de limpieza y ambientador. Me senté en la sala de espera llenando formularios de admisión sobre mis niveles de estrés y problemas de sueño, marcando casillas que preguntaban si me sentía ansioso o tenía problemas para concentrarme en el trabajo. La terapeuta era una mujer de mediana edad que me indicó que me sentara en un sofá marrón frente a su silla. Pasé la primera sesión explicando todo lo que sucedió, comenzando con pedir prestada azúcar y terminando con la estación de policía. Ella escuchó sin interrumpir y tomó notas en un bloc amarillo. Cuando terminé de hablar, levantó la vista y dijo que había hecho todo lo que razonablemente podría haber hecho para ayudar a esa mujer. Explicó que la culpa por no actuar antes era normal, pero que no podría haber sabido la situación completa desde el principio. La validación ayudó más de lo que esperaba, porque una parte de mí se había estado preguntando si debería haber llamado a la policía la primera vez que vi esos moretones. También dijo que mi ira por las decisiones del casero estaba completamente justificada y que no debería tratar de reprimir esos sentimientos. Programamos otra cita para 2 semanas después y me fui sintiéndome un poco menos pesado en el pecho. Mi esposa preguntó cómo me había ido cuando llegué a casa y le dije que realmente ayudó a hablar con alguien que no estaba involucrado en la situación. Apretó mi mano y dijo que estaba contenta de que hubiera ido. Violeta llamó 3 días después con noticias sobre nuestra situación de arrendamiento. Había estado negociando con Saúl Ríos, el administrador temporal que se había hecho cargo después del arresto del casero. Saúl estaba dispuesto a dejarnos rescindir nuestro contrato de arrendamiento antes de tiempo sin las penalizaciones habituales, dado todo lo que sucedió. Aún perderíamos la mitad de nuestro depósito de garantía, debido a la terminación anticipada, pero era lo mejor que podía ofrecer dadas las circunstancias. Mi esposa y yo lo hablamos esa noche mientras mirábamos nuestra hoja de cálculo de presupuesto en la laptop. Perder ese dinero dolía, pero quedarse en ese edificio se sentía imposible ahora. Llamé a Violeta a la mañana siguiente y le dije que aceptaríamos los términos. Dijo que enviaría el papeleo y que podríamos estar fuera para fin de mes. Esa misma tarde, mi esposa comenzó a sacar cajas de mudanza del closet de almacenamiento y comenzamos a empacar nuestro departamento. Envolvió platos en periódico mientras yo sacaba libros de los estantes y los apilaba en cajas. El trabajo físico de empacar se sintió bien de alguna manera, como si estuviéramos haciendo algo activamente en lugar de solo esperar. El día de la mudanza llegó 2 semanas después, un sábado por la mañana. El camión de mudanzas llegó a las 8 y 2 hombres comenzaron a cargar nuestros muebles mientras mi esposa dirigía el tráfico. Hice un último recorrido por el departamento vacío, revisando closets y gabinetes para asegurarme de que no habíamos olvidado nada.
Antes de dejar el edificio por última vez, me detuve en la lavandería con una carpeta de Manila que había preparado. Adentro había impresiones sobre los derechos de los inquilinos, información de contacto de ayuda legal y el número de la línea directa de quejas de la autoridad de vivienda. Dejé la carpeta encima de la lavadora con una nota que decía: recursos para inquilinos que necesitan ayuda. Era algo pequeño, pero quería que otros residentes supieran que tenían opciones si el casero alguna vez regresaba o si enfrentaban otros problemas. Tal vez mi experiencia podría ayudar a alguien más a alzar la voz en lugar de quedarse callado. Salí al camión de mudanzas sintiendo que al menos había intentado dejar algo útil atrás. Carlos Benítez me llamó esa tarde mientras desempacábamos cajas en nuestro nuevo departamento. Dijo que quería darme una actualización sobre la anciana, ya que había estado tan involucrado en conseguirle ayuda. Ahora estaba instalada en un coma centro de cuidados para la memoria, especializado en pacientes con Alzheimer. El personal dijo que ocasionalmente preguntaba por azúcar de esa manera fragmentada que tienen las personas con demencia, sin recordar exactamente por qué importaba, pero sabiendo que era importante de alguna manera. Carlos explicó que estaba segura, limpia y recibiendo atención médica adecuada, incluyendo manejo de medicamentos y terapia. Oír que estaba bien hizo que se me apretara la garganta y tuve que sentarme en una pila de cajas. Mi esposa vio mi cara y articuló con la boca preguntando si todo estaba bien. Asentí y le dije a Carlos gracias por avisarme. Después de colgar, le expliqué a mi esposa lo que había dicho y ella comenzó a llorar. Lo que me hizo llorar a mí también. Todo el estrés, el miedo y la ira de los últimos meses salieron y nos quedamos sentados en el suelo de nuestro nuevo departamento, abrazándonos. Saber que esa mujer finalmente estaba a salvo hizo que todo por lo que habíamos pasado valiera la pena. La ciudad emitió múltiples violaciones contra nuestro antiguo edificio durante las siguientes semanas. Saúl Ríos envió un correo electrónico a todos los inquilinos explicando la lista de reparaciones obligatorias y el cronograma. Los otros residentes obtendrían reducciones de renta mientras se realizaba el trabajo, lo cual era algo al menos. Pero no había un sistema de apoyo claro para los inquilinos que no podían permitirse mudarse incluso con la renta reducida. Me sentí culpable por dejarlos atrás lidiando con el ruido de la construcción y las molestias. Mi esposa me recordó que no podíamos salvar a todos y que habíamos hecho lo que podíamos al reportar las violaciones en primer lugar. Sabía que tenía razón, pero aún me molestaba que algunas personas estuvieran atrapadas allí porque no tenían otras opciones. Nuestro nuevo departamento era definitivamente más pequeño que el anterior. La cocina tenía menos espacio en la barra y solo un baño en lugar de dos. El vecindario también era menos conveniente, más lejos de mi trabajo y del supermercado que nos gustaba. Nuestro presupuesto estaba más ajustado ahora sin ese dinero del depósito de garantía y con una renta más alta en esta área, pero mi esposa y yo dormimos mejor aquí desde la primera noche. La tensión entre nosotros que se había estado acumulando durante meses comenzó a disiparse. Podíamos oír la televisión de nuestros vecinos a veces a través de la pared, pero era solo ruido normal de departamento, gente viendo programas o jugando videojuegos. No era evidencia de que algo terrible estuviera sucediendo. Me despertaba en medio de la noche a veces y simplemente me quedaba allí escuchando sonidos normales en lugar de preguntarme qué cosa horrible podría estar ocurriendo al lado. Comencé a escribir todo este relato unas semanas después de mudarnos, en parte para procesar todo lo que sucedió y en parte como un registro en caso de que me llamaran a testificar en el juicio. Me sentaba en nuestra pequeña mesa de la cocina con mi laptop y escribía todo lo que podía recordar en orden. El recipiente de azúcar, las notas, la estática de la TV, encontrar el cuerpo, todo. Escribirlo me ayudó a organizar la línea de tiempo y recordar pequeños detalles que de otro modo podría olvidar. También comencé a revisar el expediente judicial, en línea cada semana más o menos para monitorear el progreso del caso. El juicio del casero estaba programado, pero seguía siendo pospuesto por diversas razones legales. Traté de no obsesionarme con eso porque el sistema legal se movía lentamente y necesitaba concentrarme en reconstruir mi propia vida. Mi terapeuta dijo que era saludable escribir las cosas, pero que debía tener cuidado de no dejar que el caso consumiera toda mi energía mental. Mirando hacia atrás ahora, varios meses después, sé que esa mujer está más segura y que el casero enfrenta consecuencias reales por lo que hizo, pero toda la situación dejó un daño que no desaparece solo porque la crisis inmediata haya terminado. Algunos vecinos del antiguo edificio todavía no me hablan cuando me los encuentro por la ciudad. Mi cuenta de ahorros está básicamente vacía por los costos de la mudanza y los depósitos perdidos. Tengo pesadillas sobre ese cuerpo descompuesto al menos una vez a la semana, donde estoy de vuelta en ese departamento y no puedo salir. No hay un final ordenado donde todo se arregla y se ata con un moño, solo la desordenada realidad de que, a veces, hacer lo correcto cuesta más de lo que esperabas. Cuesta dinero, relaciones y paz mental, pero aún así tienes que hacerlo de todos modos. Porque la alternativa es saber que dejaste sufrir a alguien cuando pudiste haber ayudado. Tomaría las mismas decisiones de nuevo, incluso sabiendo cuánto me costaría. Eso es lo que me digo a mí mismo en las noches malas, cuando las pesadillas me despiertan.